Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Hoy, 12 de agosto del año 2024, vamos a estar hablando de temas importantes para los colombianos. Y entre ellos es la gestión 2 años de gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro Urrego. Quien los resalta muy bien es el senador Antonio Correa, quien a través de sus redes sociales el día 7 de agosto los enunció. Yo sé que algunos ya los conocen, son muchos, pero todavía hay gente que tal vez a estas alturas de la vida no sabe y los voy a leer aquí. Empezamos así. Hoy se cumple 2 años de un gobierno que está avanzando en dignidad. Como lo dijimos desde el 7 de agosto del 2022 y en las palabras de nuestra vicepresidenta Francia Márquez lo aclaró, lo dijo, lo decretó, lo declaró. Tenemos que convertir la dignidad en una costumbre. Y durante estos 2 años eso es lo que se ha tratado de hacer. Se ha tratado de hacer y se ha hecho muchísimo. Entonces, estos puntos van así. Vamos a hacer un gran hilo con los logros más importantes del gobierno del cambio para que lo compartan en cadenas de WhatsApp y de redes sociales. La gente debe enterarse porque no se lo cuenta otros medios de comunicación, en especial los tradicionales como RCN, Caracol, Semana, City TV, y etcétera, etcétera. Porque hay varios que no toman fuerza para contar estas cosas. Solamente extrapolan lo negativo, pero nunca dicen lo bueno que tiene este gobierno. Empezamos. 1. El gobierno del presidente Petro Gustavo sacó de la pobreza monetaria a 1.600.000 personas y de la pobreza extrema a 1.100.000 personas. El logro más importante de ese gobierno en 2 años es histórico. 2. La mayor incautación de cocaína en la historia del país es de 1.439 toneladas y se sigue incautando cocaína o polvo blanco y es bastante. Las finanzas de estos grupos al margen de la ley, narcotraficantes, paramilitares, extorsionistas, secuestradores y todo aquello que huele a corrupción ha sido altamente atacado, estropeado en sus finanzas a tal punto de que pensemos por un momento, ¿será que todavía les queda cuánta cantidad de plata para poder seguir luchando en el 2026 para intentar derrocar un gobierno de cambio como es el gobierno de Gustavo Petro, que es tan bueno? No creo que haya para eso, no creo. Esperamos que para ese entonces, faltan 2 años, van a ser 2 años más adelante grandiosos de muchas cosas buenas, positivas, y esperamos que esa incautación se eleve tanto, que va a llegar un momento en que les va a tocar considerar convertir esa cuestión en una ley, al punto de que si esto se convierte en una ley, pues ya difícilmente los empresarios que son narcotraficantes invisibles podrían seguir haciendo eso, aunque claro está que hoy en este tiempo siguen jugando con el cartel de Sinaloa y trabajando con una cosa que se llama el fentanilo, que eso también es tremendo, es terrible. Entonces no solamente el polvo blanco, sino también el fentanilo, esas dos cosas son terribles para la humanidad, pero este gobernante está precisamente para atacar todas esas cosas. Bueno, vamos al punto tercero. Hoy los jóvenes que prestan el servicio militar reciben 650.000 pesos mensuales. Y gracias a la ley 2384 del 2024, este ingreso será del 70% del salario mínimo, o sea, 910.000 pesos. Y máximo en julio del 2026 llegará a un salario mínimo. Es decir, va gradualmente llegando a ese punto, ¿no? Gradualmente, así como las horas de trabajo que se manejaron gradualmente, que en el 2026 ya no serán un ritmo de 42 horas, sino podríamos llegar a decir un ritmo de 40 horas, pero eso no quiere decir que el salario mínimo baje, al contrario, la hora va a subir. Actualmente la hora oficialmente con 46 horas de trabajo por semana está exactamente el valor de la hora en 5.952 pesos. Estamos hablando casi cercano a los 6.000 pesos. Es decir, para una persona empresario que quiera contratar gente, lo que debe pagarle
como mínimo por una hora es 6.000 pesos. 6.000 pesos. De ahí para allá, si le quieren pagar más, 6.200, 6.500, 7.000, 8.000, etcétera, eso ya es prácticamente una cuestión que toma en decisión el empresario. Pero por ahora, por la ley colombiana, son 6.000 pesos o 8 pesos menos, pero son 6.000 pesos. Bien, vamos al siguiente logro. Luego de casi 2 décadas, o sea, casi 20 años, el gobierno del cambio recuperó la mesada 14 para la fuerza pública, algo que se había perdido en el gobierno de Uribe. Se trata de una mesada que beneficia a más de 244.000 veteranos y sus familias. Entonces, muchos de ellos que son exmilitares, ya retirados, unos tantos pensionados, habían perdido esa mesada 14. Este gobierno de cambio la recuperó para ellos, para que estén mejor, no solo ellos, sino sus familias. Seguimos con otro. Completamente gratuitos los procesos de incorporación de hombres y mujeres como soldados profesionales, infantes de marina, profesionales y patrulleros de policía. Anteriormente, una persona para poder participar en todo eso tenía que pagar entre 8 y 10 millones de pesos para poder ingresar y hacer los tales cursos de suboficiales o oficiales. Entonces, todo eso era como una especie de negocito. Y ese negocio ya se acabó porque ahora sí, cualquier persona que ingrese a la policía, que ingrese a cualquiera de estas instituciones que hacen parte de las fuerzas militares podrán hacer su carrera sin mayor problema y sin tener que sacar de sus bolsillos, porque he conocido gente muy pobre que tiene que sacar hasta 8 y 10 millones de pesos para que sus hijos pertenezcan a la policía o para que pertenezcan a la Fuerza Aérea de Colombia o a la Fuerza Naval, etcétera, etcétera. Entonces no es justo y pretendemos que en este gobierno de cambio sea necesario que estas personas que les gusta esto puedan ingresar y hacer carrera allí y sin tener que sacar tanto dinero del bolsillo, en especial sus papás. Seguimos con otro punto. La incorporación de mujeres como soldadas profesionales comenzó con nuestro gobierno. Es decir, aquellas tantas mujeres que les gusta estar en la policía o en cualquiera de estas áreas están bienvenidas y lo pueden hacer. Anteriormente había como muchos frenos ahí, pero ahora ya eso se quitó, esos bloqueos desaparecieron y ahora sí las mujeres podrán participar también en las fuerzas militares de Colombia. Otro. Por primera vez en la historia los veteranos recibirán subsidio de vivienda. Antes no pasaba eso, ahora sí. Otro punto. Avanza en la reducción de la tasa de homicidios, logrando un 4% menos en comparación con el mismo periodo del 2023. Otro. Incorporación de más de 10.276 nuevos uniformados a las filas. Otro. Se han construido 674 mejoramientos y obras nuevas que han permitido ampliar la atención e impulsar la formación integral a la fecha. Este gobierno ha entregado más de 100 colegios nuevos y mejorando y entregando más de 500 colegios en todo el territorio nacional. También entregaron cerca de 400.000 metros cuadrados en espacios de mejora y ejecutaron 1.2 billones dedicados a la infraestructura educativa en todo el país. Otro punto. Está en avance la construcción de 469 establecimientos adicionales, 71 en diseños y 1.393 en estructuración para fortalecer la educación preescolar, básica y media. Además, están en etapa de estructuración 58 proyectos propuestos por alcaldías, gobernaciones e instituciones de educación superior. Esto es magnífico e histórico porque este gobierno sí le está apuntando con toda a mejorar notablemente la educación, que es el factor más importante que se debe impulsar para que la gente deje de ser tonta, bobita, para que la gente se eduque, para que la gente pueda aprender, para que la gente aprenda, sin más, a ser un empresario, a crear empresa. Para que la gente cuando trabaje haga las cosas mejor, para que también avance la ciencia, para que también avance la salud, avance la justicia, etcétera, etcétera. Otro punto, logramos la matrícula cero por primera vez en la historia de esta entidad. Los nuevos créditos otorgados tuvieron una tasa del 0% de interés. En el ICETES, eso ya prácticamente lo del porcentaje pasó a la historia. Segundo, las universidades principales, las universidades del Estado, que en este momento proporcionan a los estudiantes matrícula cero. O sea, su semestre, 6 mesecitos no los tendrán que pagar. Si pagarán serán lo que son materiales, recursos, el transporte, la alimentación,
etcétera, pero lo que se refiere a la matrícula, eso ya es una historia, eso ya no lo tiene que hacer, y por supuesto la gente tiene derecho a estudiar lo que desee, medicina, derecho, ingenierías de todo tipo, psicología, etcétera, etcétera. Otro punto, actualmente 5.700.000 niños y niñas y adolescentes se benefician de este programa que ayuda a garantizar su seguridad alimentaria PAE. Una de las cosas importantes que este gobierno tiene es que ataca de frente, de manera frontal, la corrupción que existía con respecto a esto llamado PAE. Si nosotros recordamos la familia Gineco, entre ellos, uno de ellos robó todos estos recursos de la PAE, fue millonario. Ya hoy está pagando cárcel. Esto de la PAE es algo importante que se protege porque es el alimento para nuestros niños, niñas y adolescentes de todo el territorio colombiano. Otro punto, aprobamos la reforma pensional asegurando un ingreso mensual a casi 3 millones de personas. Nos referimos a 3 millones de personas, son los ancianitos, que eran los que estaban en este momento abandonados y sin posibilidades de algo. Ahora, con la reforma pensional que va a entrar a ser ejecutada en el año 2025, todos estos abuelitos van a tener eso. Incluso desde ya lo tienen, 225.000 pesos, es grandioso. Punto aparte, vamos a otro punto. Dignificar la vida de los adultos mayores de 80 años pasa por incrementar sus posibilidades de ingreso para quienes no lograron tener una pensión. Por eso el gobierno del cambio incrementó de 80.000 a 225.000 mensuales la transferencia monetaria para las y los abuelos inscritos en el programa, entre comillas, Colombia Mayor. Gracias al programa Campesena, el gobierno del cambio ha logrado 63.035 cupos de formación para campesinos y campesinas. 7.722 se han certificado en competencias laborales. También con el programa del SENA, entre comillas, Emprende Rural, cierra comillas, se han beneficiado 9.453 campesinos y campesinas. Punto aparte. Hay una cosa muy importante que se logró en este gobierno y una de ellas fue no permitir el mico tan bestial que iban a colocar con respecto a esa reforma de la educación, la ley estatutaria de la educación que estaba impulsada por la senadora Paloma Valencia y otros intentaban meterla, pero afortunadamente salió FECODE y logró el día 12 de junio de este año 2024 parar en seco esa parte. Así que ese mico no lo pudieron lograr meter. Por eso es tan importante nuestra educación, defenderla a capa y espada como sea. No vamos a permitir que los uribistas se tomen de garra esto y lo destruyan. Colombia necesita estar preparada, necesita estar capacitada, necesita estar con buena salud. Pero si todo esto está en manos de esta gente uribista, pues es completamente perdido. Ahorita en este momento están buscando proponer una reforma a la salud los uribistas, el Centro Democrático, en poder de Paloma Valencia. Y están intentando meter ese mico también porque no están contentos con que en 24 DPS se perdieron 11 billones de pesos. No están contentos con eso y quieren hacer más, pero no lo van a lograr porque este gobierno está prestante para defender todas estas cosas y así, de esta manera, poder impulsar mucho más nuestro país. Vamos con otro punto. Se han generado más de 1.032.000 empleos. La tasa de empleo que había quedado cuando Duque era como de 12% más o menos, bajó en 2 puntos, quedando a la fecha en 10. Esto significa que se ha superado en parte todo esto, pero todavía hay que seguir haciendo muchas reformas, muchos arreglos, muchas cosas, porque todavía hay problemas con la parte laboral. Empezando porque hay ciertas plataformas que no están facilitando las cosas como debiera ser y todavía se ve mucho desempleo en algunas partes, pero por lo menos el mayor desempleo que existía, por ejemplo en Cúcuta, en parte de eso se ha superado y era uno de los departamentos que más desempleo tenía, pero se ha logrado. Entonces, nuestro gobierno de cambio ha podido proporcionar más cosas a los colombianos, pero dice, avanzando de manera dignificada. Hemos conseguido que la dignidad poco a poco se convierta en una costumbre. Vamos al punto siguiente. Reducción de la inflación.
por segundo año consecutivo la inflación en Colombia se mantiene a la baja. Según datos del DANE, Duque entregó la inflación en 13% y en la actualidad con Petro está en el 7%. Y eso se puede notar por medio de los productos de la canasta familiar. Uno de ellos era el huevo. Era muy supremamente costoso para el tiempo de Duque, pero hoy, gracias a nuestro presidente Petro, el huevo en este tiempo ha bajado bastante y eso los colombianos lo han podido notar. Lo han podido notar. Si, por ejemplo, en este momento un colombiano pelea y dice, equivocación, porque todavía hay productos que están costosos, como por ejemplo la papa, pero hay que tener en cuenta que si la papa está costosa es debido a el fenómeno de la niña. Y esto obviamente creo que seguirá como hasta septiembre o hasta octubre ese problema, pero cuando esto ya se supere, de seguro la papa va a bajar de precio. Por eso hay cosas que suben de precio no porque le estén aplicando algo, sino es porque la parte del clima es algo que lo impide. Pero otros productos como el plátano, otros productos como el brócoli, productos como la carne, productos como el pollo, han bajado de precio. Incluso puedo decir también que productos como por ejemplo los atunes también han bajado un poquito de precio. En algunas partes conseguir un atún en menos de 4.000 pesos es un poquito complicado, pero por ejemplo en Ara el atún se ha conseguido en 3.450 pesos, pero todavía sigue a la cabeza el atún Bancam en más de 7.000 pesos, incluso hasta 8.000 pesos. Pero bien, vamos poco a poco avanzando. Otro punto, peso colombiano, la moneda que más se revalúa frente al dólar. El peso colombiano, según Duque, estaría para dispararse hasta los 10.000 pesos, según Duque. Pero según Petro, la moneda en este momento está en 4.100 y pico. Es decir, se ha mantenido estable durante el gobierno de Gustavo Petro. Ni ha subido ni ha bajado, es estabilidad. Eso quiere decir que nuestra moneda está bien. Otro punto, el Banco Mundial le da a Colombia el mejor pronóstico de crecimiento económico para el 2025, entre paréntesis un 3.2%, mayor al crecimiento de Estados Unidos, zona euro y América Latina. Eso significa que estamos súper bien. Otro punto, tasas de interés más bajas, mejores proyecciones de crecimiento económico, reducciones en el déficit del FPC y cumplimiento de las obligaciones financieras. Esto significa que inclusive hasta la deuda externa de nuestro país también ha echado a la baja, ha bajado, las tasas de interés también han bajado. Si una persona el año pasado o antecitos del año pasado sacaba un producto, le aplicaban aproximadamente por tasa anual un 44%, hoy están aplicando por tasa anual en productos que digamos tienen un diferido de un mes, 2 meses, 3 meses, aplican más o menos una tarifa como de 35%. Es decir, eso ahí se puede uno dar cuenta, por ejemplo, por los recibos de Codensa o por los recibos de Bantí, uno se puede dar cuenta que sí ha bajado la tasa de interés. Bueno, para los que les gusta la economía se darán cuenta, ¿no es cierto? Y para el que no, pues simplemente echar un poquito a investigar. En cuanto al precio del combustible, de lo que fue el 1 de enero hasta ahorita el 31 de julio se mantuvo en un precio estable, ni subió ni bajó. Subió ahorita el 1 de agosto porque tenían que cuadrar allí algo, pero igual toda esa deuda tan impresionante que nos dejó el gobierno de Duque se ha logrado superar. Eso ha sucedido en el gobierno de cambio, en el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Otro punto, el Fitch Rating reafirma la calificación crediticia de Colombia en BB+, con perspectiva estable. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque nuestro país, si vemos en materia de exportaciones, mejoró. Si vemos nuestro país en materia de turismo, mejoró. Si vemos nuestro país en materia de exportaciones a nivel agrícola, mejoró. Entonces, poco a poco nuestro país va a ir superando todas estas cosas que lastimosamente anteriores gobiernos nos dejaron. Otro punto, la inversión extranjera se incrementó un 16% durante el 2023. ¿Cómo? Pues con la parte del turismo. Y nuestro presidente
Cada vez que viaja a un país, lo que hace es abrir brechas, sigue buscando más negocios para los colombianos, poder exportar café, poder exportar cacao, poder exportar aguacate, poder exportar frijol. Eso es crecer, eso es crecer. La parte de monómeros, que es una empresa muy importante, permitió que se pudiera rescatar cuando estaba casi en sus últimas, ¿sí? Estaba, como se dice, en cuidado intensivo, pero vino el gobierno de Gustavo Petro y la salvó. La salvó. Una empresa grande que se encuentra ubicada en Barranquilla y que es la que proporciona los insumos para la parte agrícola. Entonces, eso, el gobierno de Duque lo había entregado al señor Gualdao y casi que la destrozan completamente, pero se rescató, se rescató. Y hoy por hoy, Monómeros es una gran empresa que está dando bastante. Bueno, entonces, esos son todos los logros que ha conseguido este gobierno en materia general. Bien, pasemos a otro punto importante. En materia de la SAE, una de las cosas tan importantes que todo colombiano con ello debe de saber. Y es la siguiente. Mientras en la SAE, al frente de ella, estuvo Daniel Rojas Medellín, coordinado con el Ministerio de Justicia, coordinado con el presidente Gustavo Petro, ya a finales con la Fiscalía, se consiguen grandes logros, entre ellos voy a leerlos los siguientes. La SAE empleaba los bienes de la mafia para pagar favores políticos, favores a políticos, familiares o amigos. Ahora, en el gobierno del cambio, los bienes de la mafia están a disposición de pagar deudas históricas con las comunidades, aportar en la reforma agraria y apoyar en la transformación del país. Otro punto, entregaron 52.000 hectáreas de tierra que antes pertenecía a la mafia. Ahora estén en manos del campesinado para producir alimentos y aportar a la reforma agraria. Entregaron 20 predios para ampliar la cobertura de sedes universitarias públicas o residencias estudiantiles. Se alistan otros 60 predios para entregar a universidades públicas en todo el país. Eso es grandioso. Como dice un dicho por ahí, uno nunca sabe para quién trabaja, ¿no? Bien, vamos a otro punto. Incautaron 80 predios urbanos, establecimientos de comercio, se entregaron en todo el país para fortalecer las economías populares, procesos asociativos o ampliar capacidades de entidades públicas. Otro, en transporte también es una realidad que en 2 años logramos la operatividad en 3 corredores férreos y con rendimiento comercial. Activamos el tren turístico de Boyacá en la temporada de Navidad y Semana Santa con más de 14.000 pasajeros e incrementamos en un 10.4% la movilización de carga en el corredor Dorada-Chiriguaná. Otro punto, también avanzamos en la construcción y mejoramiento de muelles de diferentes territorios del país junto a Invías. Entregamos 7 muelles a las comunidades de Caquetá, Guaviare, Amazonas y Chocó. Avanzamos en la ejecución de 34 y estamos próximos a iniciar los trabajos de 11, beneficiando a 14 municipios. Todos estos muelles que están en sitios donde hay río y todo eso. Bueno. En materia de aeropuertos, por medio del programa Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales ASAES, que busca desarrollar infraestructura aeroportuaria en la Colombia más apartada, priorizamos 6 aeródromos en los departamentos de Chocó, Nariño, Vichada y Guainía, en los que estamos trabajando de la mano con ingenieros militares. En Nuquí avanzó la ampliación de la pista del aeropuerto Reyes Murillo, con mayor capacidad para el transporte de pasajeros desde pasajeros desde y hacia ese destino del Pacífico colombiano. Otro punto, avanza con las vías 4G, donde hoy tenemos avance físico en 28 proyectos. En vías 5G tenemos contemplados 6 proyectos que en el 2024 avanzan a toda velocidad. Otro, avanza el mantenimiento y rehabilitación de 370 kilómetros de vía primarias no concesionadas, lo cual se ve reflejado en el cumplimiento en un 69% de la meta del cuatrenio. Otro, reactivación del programa de puentes con una inversión de 500.000 millones. Otro,
En los primeros 4 meses del 2024 se logró que las exportaciones de bienes no minero energéticos sumaran 6.851.6 millones de dólares y crecieran 6.9% frente al mismo periodo del 2023. También lo hicieron en volumen 16%. En este periodo el país despachó más de 3 millones de toneladas, se traduce en más dólares ingresando a la Colombia, a la economía impulsó a empresas a producir más bienes y más insumos y mantenimiento y creció creación de empleos avanzando en una economía para la vida. ¿Listo? Eso en cuanto a la SAE. Ahora, en cuanto a la reforma agraria, ¿cómo pasó en cuanto a la reforma agraria en estos 2 años? 1. Reactivaron el Sistema Nacional de la Reforma Agraria para impulsar el acceso a la tierra fértil. Gestionamos más de 1 millón de hectáreas para dignificar la vida de campesinos, pueblos indígenas y comunidades negras. Otro, dignificaron a las mujeres del campo colombiano mediante la construcción de la política pública de mujer rural y el Fondo de Mujer Rural, cerrando una brecha histórica y avanzando en la optimización de su bienestar. Otro, en estos 2 años del gobierno del cambio entregaron créditos por más de 3 billones de pesos para pequeños y medianos productores. Otro, en este gobierno también se avanzó en la dignificación de las y los pescadores de los territorios buscando incrementar su vocación productiva. Gracias a la Autoridad Nacional de Agricultores, Acuicultores y Pesca, a través del programa, entre comillas, PES Total, cierre comillas, generamos más de 13.000 pescadores y acuicultores de 86 municipios y 32 departamentos del país firmaron acuerdos para comercialización directa de sus productos pesqueros. Entregamos también insumos a 157 asociaciones que permiten dignificar sus vidas y avanzar en una economía pecuaria. También a través del programa de fomento, la AUNAP realizó la entrega de insumos y equipos en la línea de pesca artesanal, acuicultura y conexas a más de 5.400 pescadores y acuicultores asociados en más de 400 organizaciones legalmente constituidas. Otro punto, repoblamos junto a la AUNAP con más de 8 millones de alevinos de especies nativas, bocachico, dorado, blanquillo, cachama, yamú y bagre, en más de 70 cuerpos de agua con el objetivo de aumentar las poblaciones de peces en dichas ciénagas, favoreciendo la pesca comercial y de subsistencia, avanzando en la seguridad alimentaria mediante el incremento de los ingresos económicos obtenidos por la comercialización de productos pesqueros. Otro punto, logramos reducir la deforestación del país con cifras históricas. Eso es impresionante porque la deforestación, si bien lo tengo yo claro, la estaban generando era para poder abrir pistas clandestinas para poder desde ahí transportar todo el polvito blanco hacia el océano. Pero también dañaban las selvas. La deforestación, ¿sí? Siempre la ha habido toda la vida, porque pues a través de la deforestación es que existe el papel. Pero en este momento, así como estaba, se incrementó, pero no por el papel, sino se incrementó fue por las otras cosas. Pero hoy por hoy se ha defendido esa deforestación porque deforestar significa acabar con el oxígeno que necesita el planeta. Cuando se deforesta, no solamente el oxígeno, sino también empiezan los tales calores tan impresionantes, ¿sí? Entonces, todo esto de reducir la deforestación es con un solo propósito, ayudar a que los recursos estén mejor, ayudar a que los humanos estén también mejor, es decir, con más oxígeno de lo habitual. Bueno, eso en mis palabras, ¿no? Yo sé que una persona que tiene más conocimientos pues dirá las cosas de una mejor manera. Gestionaron 34 millones de dólares de la cooperación internacional de Reino Unido, Alemania y Noruega para la contención de la deforestación en la Amazonía colombiana. Esto gracias a los resultados de reducción del 29% alcanzada en el año anterior. Nuestro presidente alguna vez en la ONU dijo muy claramente, yo les propongo, cambiemos la deuda externa a través de que el planeta y todos los gobernantes del planeta
pongan un granito de arena y la tarea de que ayude a Colombia para que todo su pueblo, que es en este caso los indígenas, puedan cuidar de las selvas amazónicas, cuidar ese pulmón que tenemos en nuestro país. Bien, otro punto. Avanzaron en la recuperación de recursos récord, entre paréntesis, por 2.341.630 millones de pesos, cierra paréntesis, para la dignificación de más de 700 prestadores públicos y privados de salud, recursos que debían principalmente las EPS, porque eso estaba también gravísimo. Y aún así, de 24 EPS se han robado 11 billones de pesos. Mal usados los recursos de esto. La UPC estaba mal usada y entonces empezaron a pagar que canchecitas de golf, que avances para viajes, que dineros para yoga, para pilates, qué sé yo, en fin, porque todo eso lo denunció la prensa, todo eso lo dijo la prensa. Entonces, en este momento se les está poniendo un orden y un tate quieto para que ellos entiendan que los recursos que van para la salud no pueden robarse. Y lo más chistoso es que el señor Enrique Vargas Lleras pone una tutela, ¿no?, para pedirle al presidente, como denuncia para pedirle al presidente Gustavo Petro que se retrate de lo dicho. ¿Cómo se va a retractar el presidente Gustavo Petro si lo que acaba de afirmar tiene pruebas? Cuando existen pruebas, no son calumnias, son denuncias, son cosas reales que ya se habían conocido y se dijeron, pero se esperaba que las cosas fueran concretas y firmes para poderse decir. Pero los señores Vargas Lleras, pobrecitos, están preocupados porque su nombre está enlodado, rueda cuesta abajo. Bien, seguimos con otro punto. Durante el gobierno del cambio, se fortaleció la atención en salud de 245 municipios de 29 departamentos y 2 distritos a través de 201 proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria con 303 intervenciones. Otro punto, a través de la implementación de más de 2.971 equipos territoriales de salud, equipos básicos de salud, los EBS, financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación, PGN, por un valor de 1.500.000 millones de pesos en 2024, hemos atendido aproximadamente 372.028 hogares en todo el país, beneficiándose directamente a 892.365 personas mediante diversas intervenciones de salud. Algo que a la extrema derecha mucho le ha dolido es que la mayor parte de los recursos que van para la salud se han girado por decreto directamente a las IPS y no a las EPS. Porque las EPS, como nueva EPS, en cuerpo de la junta directiva, han robado mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy lamentable ver cualquier cantidad de colombianos sufriendo porque no tienen medicamentos, sufriendo porque no tienen autorizaciones para los procesos médicos que les deben hacer, para los tratamientos médicos que les deben hacer, se demoran un jurgo, un tiempo, qué sé yo. Entonces, en razón a todas esas cosas, el gobierno toma acciones contundentes y decide por decreto girar estos dineros directamente a las IPS. Aún así, la nueva EPS tenía de su UPC tanto dinero y prefirió pagar todo lo que tenía atrasado de 15 años atrás. 15 años atrás, es decir, durante 15 años volaron brocha, no pagaban, pasaban por derecho. Hasta que finalmente en este gobierno de cambio, ¡pum!, se dan cuenta y se destapa la olla de corrupción y se denuncia. Claro, cuando se denuncia, corren todos a decir que el presidente Gustavo Petro está dañando la salud de Colombia y que es un total desastre, pero eso no es así. El desastre ya viene desde mucho más atrás, desde el 2020, incluso desde mucho más atrás, 15 años atrás. Y 15 años atrás estamos hablando de ¿quién? Del gobierno de Uribe. Todo el gobierno de Santos y parte del gobierno de Duque. Entonces, antes más bien debemos dar gracias que nuestro presidente Gustavo Petro ser tan
supremamente humano e inteligente como lo es, un gran estadista, ha resolvido tantos problemas que estas personas dejaron atrás. Por eso es importante destacarlo. Los medios alternativos, todos en conjunto, sin comunicarnos tanto, sabemos en razón propia y personal que tenemos que defender el gobierno de Gustavo Petro como sea, y defenderlo es hablar contundentemente de las verdades, hablar de sus logros, de lo que él ha conseguido, de lo que ha dado para este pueblo colombiano, y que el pueblo colombiano lo conozca, que se entere, que lo sepa. Muchos todavía siguen criticando que Gustavo Petro fuera, muchos siguen diciendo que Gustavo Petro es un guerrillero, muchos siguen diciendo no, que es un narcotraficante, muchos siguen diciendo no, que es la peor porquería, etc. Todas esas cosas pintan de nuestro presidente, pero nadie se acerca a mirar que nuestro presidente, con todo el equipo humano que posee, está haciendo grandes cosas. A él lo dijo muy claramente, en este gobierno no va a haber actos de corrupción. Por eso se les ha ido duro, duro, duro al señor Olmedo López y al señor Sneider Pinilla. Esos dos personajes que no son del gobierno de Petro, que son cabecillas, que vienen de otros grupos, ¿sí? De allá del clan de la costa, de los Char, o del clan de los Santanderes, de Aguilar, ¿sí? Etcétera. Todos ellos pensaron que no se iba el presidente nunca a dar cuenta de estas cosas, ni sus empleados se iban a dar cuenta de esto, pero equivocados quedaron. Que sí se dieron cuenta y se denunció. Intentaron enlodar, intentaron maltergiversar las cosas, malinterpretar todo. Y los medios de comunicación que nunca han estado a favor de nuestro presidente, los tradicionales, nunca han estado a favor de nuestro presidente, porque ellos simplemente están cumpliendo cabalmente con decir todo lo que pueda de mentiras, como lo dice Vicky Dávila, todas las mentiras que se puedan las vaya. Ella siempre va a decir que el gobierno de Gustavo Petro es un completo desastre, que 2 años son un desastre, pero esa señora no investiga, no mira, no, parece que no mirara noticias ni nada de eso, o es así, le pagan por estar en el cuadrilátero peleando con nuestro presidente de la República. Pero lamentablemente en este cuadrilátero, donde hay dos personajes actuando ahí, Vicky Dávila siempre va a terminar molida por lo que dice nuestro presidente, por lo que dicen los periodistas, por lo que dicen personas de otros países, de la China, en fin. La pobre mujer es simplemente un elemento de los Gilinski, que todo lo que hace es ser, ¿cómo se puede decir eso? Como el peón de ellos, ¿no? Que la ponen en el cuadrilátero para que la puedan moler. Así están las cosas. Pero nuestro presidente Gustavo Petro siempre reina. Nuestro presidente Gustavo Petro siempre está con la razón. Y siempre está en todo pleno, avanzando completamente y dando todos los buenos y positivos y generosos resultados al pueblo colombiano. Así están las cosas. Tanto así que en el Congreso, Isabel Zabaleta, una congresista, senadora, lucha para que se haga la reelección de nuestro presidente Gustavo Petro en el 2026. Pueda que se dé, si es así, excelente, qué maravilla. Y si no, pues por lo menos que llegue otro progresista bien poderoso como nuestro presidente Gustavo Petro y siga dándoles duro a esa derecha que lo único que hizo en todos estos años, que más de 5 décadas, fue destrozar el país. Aquí estamos haciendo todo lo posible por construir una nación hermosa, bonita, para que nuestros hijos, nuestros nietos y todas las próximas generaciones que vengan puedan vivir en paz y progresando. Bueno, amigos, amigas, como siempre, una de las cosas importantes que yo digo es que debemos de cuidar mucho a nuestro presidente. Si tenemos la oportunidad de poder replicar el video, hagámoslo en nuestras redes sociales. Recordemos algo muy importante. La red social X es de Elon Musk. Y nuestro presidente
como siempre lo he dicho, no tiene así mucha fuerza, digamos, de aceptación por parte de los medios tradicionales de comunicación, los que le permiten, digamos, que él pueda llegar a dar a conocer su proyecto de gobierno, todo, su programa como tal. Todo lo que ha pasado en estos 2 años son los medios alternativos y cualquier cantidad de gente que está con nuestro presidente Gustavo Petro, que lo aprecian y lo respaldan y que valoran todo lo que él en esfuerzos está haciendo, a pesar de que tiene muchos enemigos. Ahorita el 20 de julio, gracias a que él se demoró en esa agenda, los francotiradores de Dubái no lograron acabar con la vida de él. Pero el ministro de Defensa en estos días se denunció y dijo muy puntualmente todo lo que pasó ese día. Entonces yo digo que nuestro presidente Gustavo Petro se salvó. Llegar tarde lo salvó. Pero lamentablemente hasta ya la extrema derecha está llegando a esos límites de que le quieren cortar la vida porque, obvio, nuestro presidente ha hecho tantas cosas impresionantes y tiene mucho enemigo de ese lado. Por eso nosotros los colombianos, entre más nos eduquemos, entre más estemos todos unidos, buscando todo el tiempo la información, las verdades, no dejando llenar nuestra cabeza de neurosugestionadores que siempre están saliendo por todos lados, porque hay siempre gente que dice, no, 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 eso no es así, ¿sí? Tengamos la propiedad absoluta y seamos completamente auténticos en nuestro ser. Y siendo auténticos en nuestro ser, busquemos la verdad, busquemos las cosas que realmente ha hecho nuestro presidente. Porque muchas veces se levantan odios sin causa. Muchas veces se levantan odios hacia el presidente Gustavo Petro sin causa alguna. Simplemente porque alguien dijo, hay que odiarlo, odiemos. Pero no analizamos por qué estamos odiando a una persona. Como le pasa al señor Miguel Abraham Polo Polo, o como le pasa al señor J.P. Hernández, o como le pasa a Katy Jubinao, o así como le pasa a muchos de esos de la derecha. Ellos odian, pero ellos cuando odian ni siquiera saben por qué están odiando. Atacan, pero no siquiera saben por qué están atacando. Entonces, en cumplimiento, lo que nosotros los colombianos aquí invitamos es a que uno cuando odia tiene que encontrar una causa justa para odiar. Si nuestro presidente Gustavo Petro está haciendo las cosas mal, y son notorias y existen evidencias que no se pueden refutar, se hace. Pero mientras eso no existe, mientras no hay pruebas, mientras no hay nada de eso, ¿por qué el odio? Porque simplemente una masa social, una élite que está allá con poder económico, porque tiene dinero. Entonces, por dinero, entonces dice, por favor, odia a fulano, por dinero. Pero no debería ser así. Nuestro país es hermoso y tiene cabida en el planeta para ser el mejor país del mundo. Y lo digo con causa y razón, para ser el mejor del mundo. Y ser mejor en el mundo es empezar por tener la más perfecta y confiable seguridad alimentaria. Es decir, si nuestro país se convierte en esa potencia de vida, buscando que existan 3 millones de hectáreas para el campesinado, la producción en frutos, en vegetales, en todas estas cosas, sería impresionante y esto ayudaría a que nosotros los colombianos estemos mejor y que la parte de exportación también esté mejor. Todo estaría mejor, hasta el turismo va a estar mucho mejor. Y así de esta manera no tendríamos que estar nosotros ni dependiendo ni del petróleo, ni tendríamos que estar dependiendo del carbón, ¿sí? Nada de esos minerales tendríamos que estar dependiendo nosotros, porque podríamos hacer mejores cosas si fuéramos eso. Pero para poder ser eso, una cosa importante es que tenemos que seguir construyéndonos con la mejor educación. Seguir avanzando en una manera unida, no dejándonos llevar por lo que nos dicen los medios de comunicación tradicionales, no dejándonos llevarlo por lo que nos dice Caracol, ni lo que nos dice RCN, ni lo que nos dice Semana, porque todos ellos
están todo el tiempo trabajando para la élite de la derecha. Ellos no trabajan jamás para la izquierda ni para el progresismo, nada. Ellos están en función de una derecha o de un centro, pero de ahí para allá no hay nada más. Entonces, todo eso es muy importante. Estar unidos y convencidos, podemos vencer ese mal. Podemos vencer y para el 26 podemos gestionar, volver a tener un gobernante por otros 4 años para seguir creciendo y seguir progresando, mejorando. Todos los colombianos tenemos que mejorar en todas las calidades, en el empleo, tenemos que mejorar en la salud, tenemos que mejorar en la educación, tenemos que mejorar en la justicia. La parte militar tiene que seguir avanzando, estar mejor todavía. Todos estos elementos, al estar supremamente bien, hace que un país esté muchas veces mejor. Y todo incluido, todas las sociedades, y esto compete, todos los citadinos, todos los campesinos y todas las etnias. Es decir, desde el rincón más lejano de este país, todos debemos estar unidos. Por eso el presidente ha tomado como una oficial bandera buscar la conectividad allá en esos lugares tan apartados de Colombia donde nunca llegaba ni siquiera un político. Hasta por allá se ha incrementado la conectividad. El Chocó generó mucha conectividad, se llevaron muchas cosas para una buena conectividad y así por el estilo. El Chocó y otros grandes lugares donde no llegaba, está llegando. Donde lamentablemente no llegaban para poder hacer los puentes, hasta allá se están llevando los militares, ingenieros civiles y todo eso para hacer los puentes. Todo eso se está logrando, todo. Entonces, al hecho de que todo eso se logra, nosotros los colombianos tenemos que darnos cuenta que nosotros como pueblo unidos todo el tiempo logramos grandes cosas y avanzamos. Pero cuando nos empezamos a dividir, porque simplemente una derecha nos pinta que así hagamos las cosas, porque la derecha solamente está para la guerra. Ellos no están para pintar nada de progresismo ni nada, ellos simplemente están para la guerra y para defender sus privilegios, sus propios intereses, nada más. Cada vez que están haciendo alguna reforma en el Congreso, esa derecha no la están haciendo para favorecer al pueblo colombiano, la están haciendo es para destrozar al pueblo colombiano o para disminuirle sus beneficios. Siempre es así. Mientras tanto, nuestro gobierno del cambio está haciendo todo lo posible, todo lo de un humano posible para que estemos el pueblo colombiano 1000 veces mejor de lo que hemos estado, o sea, 1000 veces mejor a lo que estuvimos en tiempos pasados. Es lo que debe firmarse y que nuestros jóvenes y las siguientes generaciones por lo menos tendrán eso, que aquí en este tiempo nosotros hemos luchado frontalmente para conseguir las cosas, para que esa generación en ese tiempo la tenga y lo mejor, la defienda. Muchas gracias amigos y amigas y nos vemos en otro próximo video. Hasta pronto.